Llamaron loco al millonario por adoptarla, pero resultó ser un verdadero genio. Cuando el mundo se desmorona, no lo hace de forma ruidosa ni trágica, sino fría y calculadamente. La persona queda sola con el silencio. James Reynolds era multimillonario, líder, creador de un imperio financiero. Pero un día se despertó, no en un rascacielos, sino en un modesto apartamento, con solo $1 en el bolsillo y sin respuesta a la pregunta principal. ¿Para qué seguir viviendo? Se llamaba James Reynolds, y hace apenas un año ese nombre inspiraba respeto, envidia, temor e imitación. Su empresa, Reintech Finance, gestionaba activos de tal magnitud que no todos podían leer la cifra de un solo vistazo. Pero ahora todo se había convertido en polvo. Estaba sentado en la cocina descascarada de su apartamento alquilado. Una taza de café instantáneo barato estaba sobre la mesa, en su interior flotaba un trozo de papel. Todo, al igual que él, se veía cansado e innecesario. Habían pasado meses desde el día en que Victor Blackwood, su socio, cofundador y aparente amigo, le sonrió en la cara y, al día siguiente, desapareció junto con miles de millones, hundiendo a Reintech en un colapso controlado. Los teléfonos enmudecieron, los abogados se marcharon, los amigos lo olvidaron. La prensa lo convirtió en el símbolo de la caída. Incluso bautizaron un síndrome con su nombre, el síndrome Reynolds, cuando una confianza ciega en un socio termina en catástrofe. Todo comenzó, como siempre, desde adentro. El algoritmo controlado por el sistema Talon, al que habían dedicado años de trabajo, empezó a comportarse de forma extraña. Fallos del sistema, ventas de pánico, crisis de liquidez. En pocos días, Reintech dejó de existir como estructura, y Victor desapareció. Ese día James salió de casa casi mecánicamente. Hacía frío en la calle, el aire cortaba la piel. Sabía que en su cartera solo quedaba un billete de $1, para recordarse cómo todo había empezado, con $1, con una idea, con un sueño. Se detuvo junto al metro. Allí, sentada, estaba una niña de unos 8 años. Delante de ella, una cartulina con unas grullas de papel. En la caja, una inscripción escrita con letras torcidas, origami. Una grulla por $1 para curar a mi abuela. Quiso pasar de largo, pero los ojos de la niña, oscuros, sin miedo ni autocompasión, lo detuvieron. No eran los ojos de una niña, sino los de alguien que había vivido demasiado. ¿Cuánto cuesta todo?, preguntó él. Ella parpadeó, se encogió de hombros. Si es todo, podría ser por 8, pero a mi abuela no le gusta que baje el precio. James sacó su último $. Solo tengo uno, pero puedo comprar una grulla, y pagarte el almuerzo. Ella pensó un momento, luego asintió. Estaban sentados en un café barato. La niña no pidió el menú, sabía lo que quería, trigo sarraceno y croqueta de pollo. Mientras comía, James miraba distraídamente por la ventana, hasta que notó que ella dibujaba sin parar sobre una servilleta. Al mirar más de cerca, se quedó helado. En la servilleta había integrales, gráficos, secuencias numéricas, ecuaciones complejas. Todo con lógica perfecta, sin un solo error. La letra era firme, como la de un matemático. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Sofía. ¿Te gusta la matemática? La sueño, respondió ella sin alzar la vista. Cuando mi abuela está en el hospital, yo cuento. Contar es orden. Y el orden significa que todavía se puede arreglar todo. Él no sabía qué decir. Su mente, que alguna vez podía analizar flujos financieros en tiempo real, solo podía pensar en una cosa. Esa no era una niña cualquiera. Era un milagro. Una semana después, Sofía ya vivía con él. Reunió el valor para contactar a una vieja conocida, Margarita, trabajadora social. Le contó la verdad, presentó los papeles, y fue directo. No quiero acogerla solo por un tiempo. Quiero que se quede conmigo. Margarita lo miró con dudas. Su reputación estaba arruinada, no tenía ingresos, el juez ni siquiera quería escucharlo. Pero luego vieron algo, vieron a Sofía tomarlo de la mano,
protegerlos sin pedir nada a cambio. Y el juez les concedió la tutela temporal. Sofía empezó en una escuela común. La primera semana corrigió al profesor de matemáticas. La segunda ganó el torneo municipal. Para la cuarta, dirigía un club para estudiantes mayores. Pero por las noches, cuando acababan las clases, se sentaba frente al portátil y empezaba a jugar con los números, datos bursátiles, gráficos, algoritmos. Para ella, ese era su idioma natal. Una noche, James se despertó y la encontró en la mesa, frunciendo el ceño frente a la pantalla. Se volvió hacia él y dijo: «Tú no caíste, te empujaron. Tengo pruebas». Al principio no le creyó. Pero cuando ella le mostró los registros de anomalías y un patrón cíclico en el algoritmo, uno que no podía aparecer por azar, lo comprendió. Víctor no solo lo traicionó. Inyectó un virus en el sistema mismo, diseñado para destruirlo todo y transferir los activos según un plan predeterminado. Y ahí comenzó una historia que nadie esperaba. La historia de un exmillonario y una niña con grullas que decidieron buscar justicia. No por venganza, sino para que personas como Víctor Blackwood no pudieran seguir destruyendo vidas impunemente. Sofía estaba sentada en el alféizar, mordiendo un lápiz. Detrás de ella, montones de papeles, cálculos, esquemas. James, de pie en la puerta, la observaba. Se sentía extraño, como un invitado en su propia vida. Las paredes seguían siendo las mismas: yeso descascarado, olor a madera vieja, luz tenue. Pero con su llegada, esas paredes tenían sentido. Sofía se giró. «No entiendo», dijo. «¿Por qué nadie vio esto antes?» «Está clarísimo en los registros». «Porque miraban con los ojos, no con la cabeza», respondió James. «O porque no querían ver». Ella asintió como si lo supiera desde siempre. ¿Sabías que en el 80% de los colapsos financieros hay anomalías algorítmicas que nadie ha explicado? Simplemente las esconden bajo la alfombra. Ahora lo sé, respondió él con una sonrisa. Sofía, tú sabes que eres especial, ¿verdad? Solo que no me distraigo, respondió ella, encogiéndose de hombros. Me gusta pensar. En el refrigerador de mi abuela siempre había una frase: el cerebro es lo único que no te pueden quitar si lo desarrollas. Al día siguiente volvieron a la escuela. James la llevaba de la mano, y por primera vez en mucho tiempo sentía que no caminaba hacia la nada. Ella no soltó su mano ni siquiera al llegar a la entrada, y en ese momento él comprendió algo. Ella era su familia. No por sangre, sino por decisión, por elección. Regresó a casa y, sin vacilar más, volvió a llamar a Margarita. Ella no respondió enseguida, y su voz sonó seca. «Voy a presentar los documentos para la adopción oficial», dijo James. Ella guardó silencio. «¿Estás seguro?» «Nunca lo he estado tanto como ahora». Las primeras audiencias fueron humillantes. El fiscal lo interrogaba con dureza. ¿Con qué recursos piensa mantenerla? No tiene empresa, ni propiedades, ni ingresos estables. ¿No estaría mejor la niña en una familia acomodada? Usted sabe que su reputación está en entredicho. Pero Sofía intervino. No fue porque alguien se lo pidiera ni le diera permiso. Simplemente se puso de pie y dijo: «Si me mandan con extraños, de todos modos me escaparé y volveré. Él no es perfecto, pero es mi persona. Y eso vale más que todo lo que puedan ofrecer». El juez la miró por encima de las gafas, luego miró a James, anotó algo, y 1 hora después la decisión estaba tomada. La custodia temporal se extendía y el caso pasaba a consideración para adopción. ¿Sabes lo que hiciste?, le preguntó él esa noche, mientras comían pasta con queso. Sí. Rompí el protocolo. Pero no me disculpo, respondió ella, espolvoreando albahaca seca. ¿Por qué? Porque cuando estabas en el tribunal, apretabas el puño para que no se notara tu miedo. Y yo sé que si un adulto tiene miedo, es porque quiere algo de verdad. Yo soy eso que tú quieres de verdad. Él no dijo nada. Solo la abrazó. Ella no se resistió.
Sofía seguía desarrollándose a una velocidad increíble. Incluso la directora del colegio cedió y aprobó su traslado a un programa individual. Una universidad le envió una invitación para un programa de niños superdotados. Sofía lo rechazó. Tengo un proyecto más importante, dijo. Hay que resolver quién te robó la vida. Esa noche estaba de nuevo frente al portátil. James se acercó por detrás. ¿Qué estás buscando? Patrones de comportamiento del algoritmo, respondió ella. Creo que Víctor utilizó un mecanismo de fallo predictivo. ¿Eso qué es? Un algoritmo que no solo reacciona al mercado, sino que provoca ciertas acciones en otros algoritmos. Como un virus que infecta a través del comportamiento, hasta desencadenar un colapso en cadena. Y se puede demostrar, si tuviéramos acceso al código fuente o al registro del sistema. Pero no lo tenemos. James se quedó pensativo un momento. Tal vez sé quién podría tenerlo. ¿Quién? Sarah. Mi arquitecta principal. Se fue 2 semanas antes del colapso. Sin escándalo, sin explicación. Creo que sospechaba algo. Sofía se animó de inmediato. Entonces hay que hablar con ella. Urgente. Contactar con Sarah no fue fácil. Sus números ya no funcionaban, su correo estaba inactivo. James se arriesgó y fue a su antigua dirección, una casa en una zona tranquila, con árboles altos y cercas verdes. No esperaba encontrarla, pero la puerta se abrió. Y allí estaba ella. Sarah seguía siendo la misma, firme, serena, con mirada rápida y discurso preciso. James, dijo con calma, sabía que vendrías. ¿Lo sabías? Lo sospechaba. Por eso me fui. ¿Tienes los registros? Solo copias. No soy tonta. En la pared del cuarto de Sofía colgaba un mapa, pero no uno geográfico. Era un mapa de relaciones, líneas entre empresas, fondos, sociedades offshore anónimas, intermediarios digitales. Parecía una imagen satelital del cielo estrellado. Pero en el centro había un nombre claro, Blackquote. Sofía lo recorría con el dedo. Mira. Estas 4 empresas en las Islas Caimán no están vinculadas formalmente, pero todas tienen la misma estructura de inversión, un sistema de comercio del noreste, registrado en Letonia. ¿Y quién la fundó? Un tal Gary Stoltz, contador de Víctor Blackquote. Su nombre aparece en la última fase del colapso de tu empresa. James escuchaba en silencio. Tenía miedo, pero no podía detenerse. ¿Estás segura de que no es solo una coincidencia? Una coincidencia es cuando 2 hechos son aleatorios. Pero cuando 7 puntos coinciden en una misma línea de eventos, eso se llama patrón. Sarah añadió. Revisé tu antiguo servidor terminal. Se accedió de forma remota 2 días antes del colapso. El protocolo es falso, pero el estilo del código lo delata. Fue Víctor, o alguien usando sus claves. Empezaron a armar el rompecabezas. Sarah hackeó antiguos archivos y encontró copias de seguridad de las operaciones. Sofía las analizó, construyendo una cadena de dependencias. James preparaba un expediente legal con documentos que podrían convertirse en pruebas. Pero aún no sabían que estaban siendo observados. La sospecha surgió por casualidad. Sofía había dejado su cuaderno en la sala, y Margarita, que vino para una visita de rutina, lo abrió sin permiso. James lo notó. Ella se disculpó de inmediato, bromeó. Costumbre. Reflejo profesional. Pero James sintió algo. Antes jugaba al póker a nivel profesional y sabía cuando alguien estaba mintiendo. Entonces hizo algo que antes habría llamado paranoia, la investigó a través de sus antiguos contactos. La información llegó al día siguiente. Margarita no era una empleada oficial del servicio estatal. Figuraba como consultora externa a través de una fundación vinculada a uno de los antiguos socios de Blackquote. James contactó de inmediato con Sarah y Sofía. Nos están escuchando. Todo lo que decimos, todo lo que hacemos. Lo más probable es que haya tenido acceso a todo lo que enviamos al tribunal y a los servicios de protección. Sofía asintió. Entonces activamos el plan de respaldo.
¿Cuál? Ella sonrió. El cifrador. Ya programé el protocolo. Todos los datos se duplicarán automáticamente en la nube, disfrazados como archivos de pruebas escolares. Para que nadie sospeche, incluso si nos quitan los dispositivos, la información seguirá su camino. ¿Y a dónde irá? A docenas de bufones anónimos. Uno de ellos es mi propio canal en un foro científico. Si hace falta, lo publicaré todo como código abierto. Sara la miró con admiración. Niña, tú no deberías estar en una escuela, necesitas tu propia agencia. Primero justicia, respondió tranquilamente Sofía. Al día siguiente, Margarita volvió con su sonrisa habitual y una barra de chocolate para Sofía. ¿Cómo estás, querida? Sofía aceptó el chocolate y murmuró. Gracias, pero la próxima vez mejor traiga una mandarina. El chocolate daña los dientes. Era una frase clave previamente acordada. Una señal. Cuando Margarita se fue, empacaron las maletas. El plan de evacuación era sencillo. James se quedaría en la ciudad, llevando una vida aparentemente normal, interactuando con Margarita como si nada ocurriera. Sofía y Sara se irían a un lugar seguro, la casa de Sara fuera de la ciudad, sin cobertura, sin cámaras, sin ojos ajenos. Todos los archivos estaban cifrados. El acceso solo era posible con frases clave que solo Sofía conocía. La fase final del plan, preparar la revelación pública. Se separaron en la estación. James abrazó a Sofía. Ella estaba tranquila. Demasiado tranquila para ser una niña. ¿Volverás? Claro. Solo cuando estés listo para hablarle al mundo. Ya estoy listo. No. Lo estarás cuando tengas toda la verdad. Completa. Él asintió en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, entendió que alguien confiaba en él, sin condiciones, sin garantías. Una semana después, James recibió una carta sin remitente. Dentro había una memoria USB y una nota. Estamos cerca. Falta muy poco. Espera la señal. S. Conectó la memoria al portátil. En la pantalla apareció un código complejo, como un organismo vivo. En el centro, el nombre del archivo, Phoenix-V1-Safilla. En la vieja granja, fuera de la ciudad, entre campos cubiertos de hierba y líneas eléctricas zumbantes. Sara instalaba una antena. Sus manos se movían con precisión y rapidez. Sofía estaba en el granero, rodeada de portátiles, cables, discos duros. Su rostro estaba iluminado por la tenue luz de la pantalla, donde las líneas de código fluían como un río. El perímetro está seguro, dijo Sara. La señal está bloqueada, la cámara cubierta. ¿Cómo va todo? Casi listo. He creado un algoritmo que no solo replica lo que hizo Blackwood, lo interpreta, lo analiza y reproduce los patrones en tiempo real. Tendremos un modelo exacto de cómo derrumbó la empresa. Y pruebas. Matemáticas. Irrefutables. ¿Crees que en el tribunal podrán entenderlo? Y si no, les haré dibujos. Mientras tanto, en la ciudad, James seguía interpretando su papel. Volvió a aparecer en conferencias, seminarios, cenas con antiguos financieros. Sabía que lo observaban, algunos por lástima, otros por curiosidad. Él no se justificaba. Solo escuchaba. Y poco a poco comenzó a filtrar información. Todos sabemos que en la caída de Rhine-Tech no hubo nada natural, decía en los pasillos. Alguien trazó el curso. Alguien apostó por el colapso. Veía cómo se tensaban los rostros. Algunos tragaban whisky con nerviosismo. Otros se daban vuelta. Unos días después, recibió una llamada de alguien del viejo círculo. ¿Quieres seguir vivo, James? Baja la voz. Esto no es la bolsa, son ajedrez. Entonces juguemos la partida, respondió él y colgó. Sofía finalmente terminó el prototipo. Era un algoritmo analítico autoaprendente, capaz de detectar en tiempo real desviaciones en el comportamiento de sistemas de comercio. Señalar fallos intencionados y revelar conexiones entre los actores. Puede usarse como escudo, dijo.
Si lo publicamos abiertamente, lo adoptarán en todo el mundo. Se convertirá en un estándar. Y entonces, incluso si intentan silenciarnos, será demasiado tarde. Esto va a provocar una tormenta, comentó Sarah. Las empresas perderán miles de millones si salen a la luz los datos sobre las manipulaciones. Por eso mismo hay que actuar rápido, respondió Sofía. Paralelamente, armaron el expediente de Blackwood. Más de 300 páginas de documentos, registros, esquemas de transferencias, empresas falsas y correos. Lo enviaron a varios canales anónimos, periodistas, organismos reguladores. E incluso a un grupo cerrado de antiguos empleados de Rheinmetall que podrían haber sido víctimas del fraude. La fase final requería una distracción. James tuvo una idea. Que crean que encontré a todos y estoy dispuesto a negociar. Volvió a contactar con la persona que lo había llamado antes y le dijo: tengo los datos. Podemos resolver esto en silencio. La mitad de los activos, y yo desaparezco. La respuesta llegó al día siguiente. Se fijó una reunión. El lugar, un restaurante en la azotea de un club cerrado. La noche era cálida. La brisa, suave. Blackwood apareció vestido con un traje oscuro impecable, sin escolta. Su rostro sereno, casi indiferente. James, dijo. Admito que me sorprendiste. Sigues vivo. Y con memoria. ¿Qué quieres? ¿Dinero? No. Haz tu oferta. Blackwood lo miró a los ojos. La mitad a través de una cadena de fondos de confianza. Sin rastros. A cambio, tú desapareces. Y las niñas también. James hizo una pausa. Luego dijo: ¿y si me niego? Entonces morirás. Tal vez no de inmediato, tal vez no literalmente, pero desaparecerás, y nadie se acordará de ti. Los como tú no sobreviven. James sonrió. Ya sobreviví. Solo que tú no lo notaste. Se levantó y se fue. A la mañana siguiente, el algoritmo de Sofía fue publicado en todas las principales plataformas científicas y financieras. Iba acompañado de un manifiesto. Este código no es un arma, es un espejo. Si temes mirarte en él, significa que lo necesitas. No llamamos a la guerra, llamamos a la honestidad. El archivo se difundió por todo el mundo. Comentadores, expertos, inversores, todos comenzaron a hablar de él. Empezaron a probarlo, a ejecutarlo, y casi de inmediato salieron a la luz anomalías en distintos sistemas, en varios países al mismo tiempo. Al mismo tiempo, el expediente de Blackwood fue entregado a la Comisión de Valores, a la Policía Financiera y a 4 importantes medios independientes. Uno de ellos, La Voz del Capital, publicó de inmediato una investigación. 3 días después, Blackwood fue arrestado, sus activos congelados, y comenzaron auditorías masivas. Los ex empleados de Rheinmetall que habían demostrado haberlo perdido todo por culpa de la conspiración obtuvieron una oportunidad de compensación. Pero lo más importante, nadie pudo ocultar quién había creado el algoritmo. El nombre de Sofía apareció en todas partes. No como un genio, sino como un símbolo. La llamaban la niña que detuvo el caos. Y aunque odiaba los titulares, sabía que el mundo había cambiado. Cuando James regresó a casa, ella corrió hacia él como aquel primer día en que fueron a comer trigo sarraceno con albóndigas de pollo. Lo logramos. Empezamos, dijo él. Lo importante es no detenernos. Pasaron 2 semanas desde la detención de Victor Blackwood. Los medios seguían hablando no solo de las revelaciones, sino también de la nueva sensación, la publicación del algoritmo desarrollado por una niña de 11 años, que con sus cálculos había superado a equipos enteros de analistas. La reputación de James Reynolds comenzó a restaurarse. No como un poderoso multimillonario, sino como un hombre que no se quebró. Rechazó entrevistas. Sofía también. Lo único que aceptaron fue una pequeña charla abierta en un club científico, donde se invitó a estudiantes, escolares y jóvenes analistas. Aquella noche, Sofía subió al escenario frente a decenas de ojos. No soy buena para hablar bonito, empezó,
pero quiero hablar con honestidad. Tuve suerte. Conocí a alguien que no vio en mí a una niña, sino a una fuerza. Y quiero que haya más historias como la mía. Levantó la cabeza. Por eso, James y yo estamos lanzando un fondo. Ayudará a niños que se encuentran en situaciones difíciles, pero que no se rinden. Buscaremos a quienes puedan cambiar el mundo si se les da una oportunidad. Lo llamamos simplemente Fénix. El público aplaudió de pie. Mientras tanto, las autoridades comenzaron a investigar otros casos. Se descubrió que Blackwood y sus socios habían usado durante décadas esquemas que incluían errores intencionados en algoritmos. No solo para destruir a sus competidores, sino también para provocar pánico en los mercados bursátiles. Su arresto se convirtió en un catalizador para reformar la regulación del comercio algorítmico. La Comisión de Valores declaró oficialmente: el algoritmo creado por Sofía se recomienda como componente obligatorio para la evaluación de riesgos en todas las grandes plataformas. Pero para James, lo más importante fue otra cosa. Recibió una carta oficial del tribunal. Se aprueba la solicitud de adopción de Sofía Ivanovna Tarnova por parte de James Reynolds. La niña es reconocida legalmente como su hija con todos los derechos. La decisión entra en vigor de inmediato. Leyó la carta 3 veces. Luego fue a su habitación. Sofía estaba sentada frente a su tableta. En la pantalla fluían datos financieros del último día. «Tienes 2 noticias», dijo sin alzar la vista. «Recibiste la carta y no pudiste resistirte a leerla en voz alta». «Sí», sonrió él. «Eres oficialmente mi hija. No por la ley, sino por realidad». Ella asintió, se levantó y lo abrazó con fuerza, en silencio. No fue un impulso infantil, sino un gesto adulto y consciente. Ella lo eligió, como él la eligió a ella. Un mes después, el Fondo Fénix comenzó a operar. Su primer programa, becas para niños de entornos desfavorecidos con alto potencial en matemáticas y análisis. El segundo, un curso de ética en finanzas digitales, impartido por la propia Sofía. Aún no sabía expresar del todo sus emociones, pero cuando los niños se le acercaban después de las clases, irradiaba luz. «Nunca pensé que enseñaría», le decía a James, «pero creo que me gusta». «Porque no solo enseñas», le respondió él. «Les das esperanza». Sara se mudó a Suecia. Rechazó un puesto en una corporación internacional y se unió al proyecto como asesora de seguridad. Los 3, un exmillonario, una niña genio y una ingeniera, se convirtieron en el núcleo de un nuevo movimiento. Margarita fue arrestada. Se negó a declarar, pero entre sus pertenencias se encontraron documentos que la vinculaban con un fondo oscuro que gestionaba información sobre los activos de Blackwood. Su caso pasó a formar parte de una investigación a gran escala. Una tarde de invierno, James estaba de pie junto a la ventana. La nieve caía lentamente. Sofía se le acercó y le preguntó: «¿Extrañas tu antigua vida?» Él lo pensó. No. Porque entonces tenía todo menos sentido. Y ahora tengo un propósito. Y eso no se compra con ningún dinero. Ella asintió. Entonces la fórmula funciona. ¿Qué fórmula? La de la justicia, donde las variables no son el dinero, sino las personas. Donde el resultado no es una cifra, sino las consecuencias. Donde la victoria no es venganza, sino restauración. Él sonrió. Una fórmula compleja, pero correcta, dijo ella. Como todo lo que es verdadero.